Vamos a revisar una de las situaciones que con más frecuencia se presenta en la práctica clínica y también genera muchísima preocupación y se refiere a las complicaciones de la cateterización venosa central. Vamos a desarrollar primero un repaso de algunos conceptos generales de la cateterización venosa central y luego a continuación vamos a ver cada una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la cateterización venosa central. Y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de introducción, el procedimiento de colocación de vía venosa central es una de las más comúnmente realizadas en el ambiente perioperatorio. Y probablemente muchos médicos a lo largo de su carrera habrán colocado cientos de vías venosas centrales. Inclusive algunos médicos pueden haber acumulado una experiencia de más de 1000 cateterizaciones venosas centrales. Y aún así, la tasa de complicaciones no es de cero, aún en manos muy experimentadas. Y ni qué decir cuando todavía muchos médicos se encuentran en la curva de aprendizaje. Vamos a ver algunas de las complicaciones que se presentaron. Por ejemplo, acá se ve que hay un neumotórax, es un neumotórax hipertensivo y previamente se había colocado una vía venosa central. La punción de la pleura con daño de la pleura visceral provocó esta situación, aunado al hecho de que el paciente estaba en ventilación mecánica. Esto agravó más la complicación, puesto que convirtió un neumotórax simple en un neumotórax hipertensivo. Sin lugar a duda, un factor o un denominador común de las complicaciones es la falta de experiencia y de entrenamiento por parte del médico que realiza el procedimiento. Acá claramente vemos el concepto de punción traumática. Después de múltiples intentos por acceso subclavio, vemos acá se contabilizan más de 25 orificios y al final tampoco se logró la cateterización de la vena subclavia. Entonces, cuando vemos una situación así, no es de extrañar de que aflore las complicaciones. Y algunas complicaciones incluso son bastante, pero bastante graves. Por ejemplo, acá, esto ilustra el caso de una paciente que iba a ser sometida a una toracotomía para una resección de una masa tumoral. En el intento de cateterización se puncionó la arteria subclavia y esta situación llevó a sangrado con hemotórax masivo. Ya cuando se hizo la toracotomía, se vio el hemotórax y acá se puede observar el sitio donde el hematoma a nivel de la región donde se puncionó inadvertidamente o accidentalmente la arteria subclavia se rompió y se disecó hacia la cavidad pleural, llevando a la paciente a un shock hemorrágico. También hay situaciones bastante preocupantes, como por ejemplo acá, después de una cateterización venosa central, en la radiografía de tórax se vio un catéter, entre comillas, anatómicamente inquietante, en el sentido de que no iba por una ruta anatómica que está acostumbrada, sino que se continúa y atraviesa el mediastino en una ubicación que no corresponde a ninguna estructura vascular. Y lo que sí después se vio que fue la complicación grave, que en el intento de punción atravesó el parénquima pulmonar y se adentró hacia una rama de la arteria pulmonar superior izquierda. Y aquí vemos entonces cómo llega a alojarse hasta la arteria pulmonar inferior derecha. Entonces, cuando uno revisa la literatura, se encuentra de que el punto de inicio de la vía venosa central se dio poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue a cargo de un médico residente alemán. Él fue el doctor Werner Forssmann. El doctor Forssmann, en su entrenamiento como residente en urología, empezó a experimentar como buen médico que en su época de residente tenía mucha iniciativa, mucha creatividad. Y como él era urólogo, entonces pensó, bueno, podría cateterizar la vena antecubital. Inicialmente, como él era el presidente de urología, pensó en introducir una sonda vesical a través de la vena antecubital. Y de esta manera podría autocateterizarse, a manera como cuando se coloca una vía
para cateterización vesical. Sin embargo, él, en lugar de utilizar una sonda vesical, una sonda de Foley, se le ocurrió la idea de algo todavía más fino y con más firmeza, y es un catéter ureteral. Es lo que actualmente le conocemos como catéteres J, que se utiliza con bastante frecuencia para ferulizar el uretero. Y de esta manera se autocateterizó, se tomó la radiografía, y esto es un ejemplo de cómo pudo haber quedado. Esta no es la radiografía original, esta obviamente se perdió en la historia, pero en el año 1929 se registra la primera cateterización venosa de una manera muy poco convencional como lo conocemos en la actualidad. Fue mediante el uso de un catéter ureteral. Y a raíz de esto, a Werner Forssmann se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1956, compartido el honor con el francés André Cournot y el estadounidense Dickinson Richards. Obviamente fueron Cournot y Dickinson Richards los que desarrollaron la cateterización para explorar las cavidades cardíacas, pero ellos no hubieran podido tener esta iniciativa si no fuese por el autorreporte que hizo Werner Forssmann de la cateterización con el catéter ureteral en su vena antecubital. Bueno, esto es lo que podríamos ejemplificar como una frase célebre de Albert Einstein. Albert Einstein dijo, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. Obviamente, autocateterizar la vena antecubital con un catéter ureteral es una mera estupidez en la actualidad, pero en aquel entonces dio pie a que se iniciara la era de la cateterización venosa central. Es importante conocer cuáles son las indicaciones para la colocación de una vía venosa central. Una de las más comunes es la ausencia de acceso venoso periférico apropiado. Hay pacientes que tienen vías venosas periféricas difíciles. Cuando se necesita resucitación hídrica rápida o cuando se necesita la administración de algunos medicamentos que puede causar una flebitis a través de las venas periféricas, como por ejemplo KCl en altas concentraciones o soluciones hiperosmolares. Otro ejemplo es la nutrición parenteral total debido a su efecto irritante y también al volumen o al flujo que se necesita. Para, por supuesto, monitorización invasiva y la colocación de catéter en la arteria pulmonar. También cuando introducimos dispositivos para facilitar el avance de los catéteres de marcapasos transvenosos y para terapia de soporte. Sin lugar a duda, la indicación más común es la ausencia de vías venosas periféricas. Muchos de los pacientes, como se ve en esta foto, tienen múltiples hematomas por intentos de cateterización de vía venosa periférica y a veces agarramos un hilito de vena a través de un angiocard 24 y esto si acaso dura un par de horas o ni siquiera se logra cateterizar. Y a veces también es muy preocupante cómo algunos pacientes, sobre todo gravemente enfermos, que no tienen vías venosas periféricas, insistimos y pescamos una pequeña, muy pequeña vía venosa a nivel de un dedo, y ahí es donde existe la posibilidad de extravasación y también la presencia de ese medicamento que puede causar daño tisular o un efecto vasoconstrictor muy potente. Una de las más comunes indicaciones en el ambiente perioperatorio es cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento potencialmente sangrante. Aquí vemos el caso de una hepatectomía y sabemos de que de las cirugías más sangrantes son precisamente las hepatectomías. Y cuando administramos medicamentos hipertónicos, hiperosmolares, como por ejemplo las soluciones salinas hipertónicas, esta puede causar una irritación de la vena periférica. Mientras que cuando se posiciona la punta del catéter en situación central, el alto flujo de la sangre hace que se diluya estos medicamentos y reduce la posibilidad de un efecto irritante sobre el endotelio vascular. Y por supuesto, si queremos avanzar un catéter de Swan-Ganz, necesitamos sí o sí cateterizar una vía venosa central.
Y para aquellos pacientes que ameritan de terapia de soporte renal, la colocación de los catéteres Shiley para la extracción de la sangre y después ser depurado para devolver a través de la misma vena, sería imposible si no fuese a través de una vía venosa central. Y por supuesto, cuando se necesita introducir marcapasos, acá vemos cuando se necesita introducir cables de marcapasos. Aquí el electrofisiólogo tiene que realizar la punción de una vía venosa central para poder avanzar el electrocatéter y conectar al dispositivo. Y otra indicación de cateterización venosa central es para aquellos pacientes que necesitan de quimioterapia. Muchas de las quimioterapias son sumamente irritantes y a nivel de vena periférica, simple y sencillamente las venas no toleraría y rápidamente se inflama y se trombosa. Esa es la razón por la que se recomienda en estos pacientes la colocación de estos dispositivos. Este es un dispositivo con reservorio, lo que clásicamente le llamamos un portaCAF. Tiene una membrana de silicón que permite, utilizando agujas con punta diseñada específicamente para proteger esta membrana de silicón, puede aguantar hasta 1000 punciones sin que exista el peligro de una ruptura de esta membrana. Entonces facilitaría mucho la aplicación de catéter de medicamentos de quimioterapia. También es muy importante escoger el sitio adecuado de la colocación de la vía venosa. Existen muchos puntos donde podemos puncionar, por ejemplo, a nivel subclavio, por abordaje infra o supraclavicular. El abordaje infraclavicular es el más común, pero también se puede hacer por vía subclavia por abordaje supraclavicular. Y a nivel de la vena yugular interna, una de las más comúnmente aprovechadas, si no es la vía venosa central más común y máxima ahora que se hace con ecoguía o ecolocalización. La vena yugular es muy accesible y se puede puncionar a nivel anterosuperior, a nivel supraclavicular o incluso a nivel posterior. También podemos colocar una vía a nivel de la vena femoral o a nivel braquial, pero ya a nivel braquial se puede considerar como un intermedio entre una posición central y una posición periférica. De hecho, la vena braquial es muy comúnmente utilizada para colocación de los PIC, que son los catéteres periféricos, pero que se centralizan. Y la vena axilar también es un sitio bastante común y aquí hay que hacer la acotación de que muchas veces nosotros decimos catéter venoso subclavio, pero en la mayoría de veces en la realidad anatómica corresponde a una cateterización de la vena axilar y no específicamente la vena subclavia. Pero acá entonces muchas veces la técnica y las complicaciones son muy similares entre el abordaje subclavio y el abordaje axilar. Vamos a revisar muy rápidamente sobre las técnicas de acceso. Para ello debemos conocer el equipo y luego la técnica de la punción. Vamos a ver algunos de los componentes del equipo para la cateterización venosa central. Muchos dispositivos que ya vienen con kits completos, como se ve en este caso. Este es un ejemplo de una de las tantas marcas que existe en el mercado. Este es de marca Arrow. Tiene un pasador con la guía de Seldinger en su interior. La punta de la guía Seldinger termina en una J, esto para minimizar el riesgo de perforación. Tenemos también el dilatador, tenemos el catéter propiamente dicho, tenemos la jeringa y la aguja especial y también estas partes plásticas que son para facilitar la sujeción del catéter ya una vez colocado. Hay también bandejas mucho más sofisticadas como en este caso, que ya viene inclusive con bisturí, con sutura, en caso de que uno tenga la sospecha de que entró a una arteria, puede también conectar a un transductor y también tiene una bandeja para descartar los objetos punzocortantes. Esto es bastante sofisticado y, sin embargo, la tasa de éxito no depende tanto de estos kits tan sofisticados. Inclusive algunos ya vienen hasta con solución de preparación, como por ejemplo yodo povidone para pintar el área a punción.
Es importante también conocer algunas modificaciones, como por ejemplo esta que es una jeringa de Rawlerson. Esta jeringa de Rawlerson tiene la ventaja de que una vez que hemos detectado la aspiración de la sangre, no necesitamos desacoplar de la jeringa de la aguja. Y a veces este simple movimiento puede hacer que se pierda la punta y se sale del vaso sanguíneo. Entonces, sin necesidad de desacoplar la jeringa de la aguja, se puede avanzar la guía de Sellinger como se ve acá. Y acá entonces empujamos la guía Sellinger a través de este dispositivo que se llama el pasador de la guía de Sellinger. Esto es lo que se le conoce como la jeringa de Rawlerson. Personalmente, la jeringa de Rawlerson considero que puede ser arma de doble filo. Aquellos que no están acostumbrados pueden encontrar cierta dificultad para avanzar la punta de la guía de Sellinger, sobre todo porque tiene una curvatura en J que si no se acopla adecuadamente, el avance puede ser un poco difícil y en ese intento puede más bien hacer que la punta de la aguja se salga del vaso. Entonces aquí es para ilustrar de que la guía de Sellinger entra por este orificio aquí adentro del émbolo. Tiene un mecanismo de sello para evitar que la sangre salga y eso es lo que se le conoce como la jeringa de Rawlerson. Esta jeringa de Rawlerson también permite otra ventaja y es que cuando se accesa y tenemos dudas si entró en la arteria o la vena y no queremos desacoplar la jeringa de la aguja, podemos conectar un acople. Este acople es para que avanzando este acople, ve que la punta es no punzante, no es una aguja de punción. Este es un transductor para conectar acá a través de este sistema de Luer Lock a un transductor de presión invasiva. Y de esta manera podemos medir la presión dentro del vaso sanguíneo. Y obviamente, si nos tira una curva así, claramente se entró a una arteria. Y ahí debemos retirar la aguja y hacer una compresión para evitar un hematoma. Cuando se punciona la arteria con la aguja, realmente es una complicación, digamos, no deseable, pero no es tan catastrófico. La complicación sería cuando el médico no se da cuenta de esta situación y dilata la arteria, continúa con el procedimiento de dilatación y ahí sí hace un boquete muy grande en la pared arterial y ahí sí existe la posibilidad de un hematoma grande, expansivo. Por supuesto que para minimizar una de las complicaciones más comunes, que es la infección asociada al catéter venoso central, debemos aplicar todas las técnicas de asepsia y antisepsia, con lavado de mano, con la colocación de pata y guantes estériles. Y después preparar el campo pintando con solución antiséptica. Esta puede ser de yodo-povidone o de clorhexidina. Hay todavía controversia entre si es mejor yodo-povidone o jabón de clorhexidina. Independientemente de que la literatura a veces enfatiza que es preferible yodo-povidone o en algunos otros contraartículos habla más bien de clorhexidina o en la actualidad la combinación de clorhexidina con alcohol isopropílico, que es el cloraprep. Lo más importante es que quede bien pintado. Entonces, de nada sirve utilizar soluciones antisépticas muy sofisticadas si no la pintamos adecuadamente y no dejamos el tiempo suficiente de contacto, que en condiciones ideales o recomendables no deberíamos, después de poner la solución antiséptica encima, pasar una torunda y empezar a secar esas soluciones. Más bien, se debe dejar que se seque y se deposite realmente una película antiséptica. Después de esto, entonces se hace la infiltración con anestésico local. Obviamente es un procedimiento doloroso y debemos infiltrar el sitio de punción con lidocaína para minimizar la molestia para el paciente. Esto también hay que considerar en caso de que vayamos a hacer una punción ecoguiada. Un exceso de solución anestésica puede distorsionar la anatomía y generar una imagen que puede ser difícil de interpretar. Y peor aún, si durante la inyección hemos empujado un poco de aire y eso podría
distorsionar o dificultar la identificación zonoanatómica de las estructuras. Luego tenemos la punción. Entonces, para la punción de la estructura vascular, podemos utilizar dos estrategias. La primera, por referencias anatómicas, y la segunda, por ultrasonido. Y por ultrasonido se puede hacer el abordaje ya sea en forma ecoguiada o en forma ecolocalizada. Hoy en día, lo que se recomienda ampliamente, y no hay ninguna discusión al respecto, es que la cateterización venosa central se debe realizar siempre por ultrasonido. Ahora, eso no significa que no debemos aprender la cateterización por referencias anatómicas. Hay algunas situaciones en donde tienes que realizar la cateterización por referencia anatómica sí o sí. Número uno, si no dispones de un equipo de ultrasonido. Número dos, si no tienes el entrenamiento de la punción asistido por ultrasonido. Y número tres, cuando la situación no lo permite y se necesita un acceso inmediato, como por ejemplo cuando hay una parada cardíaca. Entonces, es importante conocer las dos estrategias. La vía venosa central más comúnmente abordada es la yugular interna. Entonces, la yugular interna junto con la subclavia forma la vena innominada. Esta vena es del retorno venoso de la mayor parte de la sangre intracraneal, que junto con la vena yugular externa drena la cabeza y las estructuras intracraneales. Es importante conocer las referencias anatómicas con respecto a las estructuras como por ejemplo hueso y músculo. La vena yugular se encuentra por detrás, más profundo, en relación con la cabeza medial del esternocleidomastoideo. Y, por supuesto, la vena subclavia, como su nombre claramente ya lo indica, se encuentra por debajo de la clavícula. Entonces, si vamos a hacer un abordaje subclavio, las referencias anatómicas tienen que ubicarse con la clavícula, que tiene forma de una S en el sitio de transición de una curvatura hacia la otra curvatura, se le conoce como la rodilla de la clavícula, y ahí es donde debemos de puncionar. Y esta vena se encuentra por debajo de la clavícula, pero por encima de la primera costilla. Por referencias externas, acá podemos ver en el caso de este paciente que tiene una anatomía relativamente sencilla. Vemos acá la clavícula, esta es la yugular externa. Tenemos el esternocleidomastoideo que tiene dos vientres, un vientre external y un vientre clavicular. Entre el vientre external y vientre clavicular se encuentra esta zona anatómica que se le conoce como el triángulo supraclavicular. Y otro punto de referencia que hay que identificar sería el hueso yoides, el cartílago tiroides y más abajo sería el cartílago cricoides. Este punto es importante porque el sitio donde debemos de puncionar como primera elección para cateterizar la vena yugular interna sería a nivel del cartílago cricoides, que es el sitio donde se ha visto que la vena se encuentra más ingurgitada y relativamente alejada de la carótida. Por el otro lado, si vamos a puncionar la vía subclavia, entonces tenemos que visualizar completamente la clavícula en toda su extensión, que empieza desde su articulación con el manubrio del esternón y con la articulación acromioclavicular. Entonces vemos que es un hueso que tiene forma de una S, donde cambia de curvatura. Acá específicamente es lo que se le conoce como la rodilla de la clavícula, y es el sitio recomendable de punción cuando utilizamos referencias anatómicas. Aquí para recalcar el concepto de la rodilla de la clavícula. Entonces tiene forma de una S itálica y donde empieza a cambiar. Entonces este es el punto recomendado de punción, conocido también como la rodilla de la clavícula. Una vez que hemos identificado la referencia anatómica, entonces procedemos a la punción. Normalmente se debe de inclinar la aguja ligeramente y empezamos entonces a avanzar lo más horizontal posible para minimizar la posibilidad de neumotórax.
en el caso de un abordaje subclavio, si levantamos mucho la jeringa, entonces estaríamos picando mucho la aguja y aumentando la profundidad y aumenta la posibilidad de una punción de la pleura tanto parietal como visceral. Y con esto la consecuencia sería un neumotórax. Y una vez que se aspira la sangre, vemos acá lo importante que es horizontalizar la aguja. Una vez que ya se aspira la sangre, ahí no vamos a seguir avanzando la aguja, porque si seguimos profundizando, innecesariamente podríamos puncionar la arteria subclavia y si avanzamos todavía más profundidad, podemos lesionar ya sea el plexo braquial o un neumotórax. Y una vez que se logra avanzar, entonces pasamos una guía de Seldinger. Después de que se pasa la guía de Seldinger, entonces empezamos a dilatar el túnel con el dispositivo que es el dilatador que ya viene incorporado. Es importante que cuando vamos a avanzar el dilatador, tener el control de la guía de Seldinger. Nunca avanzar el dilatador sin controlar la guía de Seldinger, porque eso podría generar un efecto muy común. Inclusive esto se omite mucho en la descripción de la técnica, pero es demasiado importante. Evitar de que se angule en la guía de Seldinger en el punto donde está el dilatador. Esto es sumamente importante. Y después de que ya se logró dilatar, entonces avanzamos el catéter. Es muy importante, en lugar de avanzar el catéter sin ningún control, lo que tenemos que hacer es recuperar primero el extremo de la guía de Sellinger y solo cuando visualizamos el extremo de la guía de Sellinger que protruye a través y sale por este lumen de la vía central, el lumen central de la vía, entonces completamos el avance del catéter. De lo contrario, podríamos provocar una complicación bastante desagradable que es la embolización de la guía de Sellinger. Y esto no es una película de terror, pero sí se ha visto muchos casos. De hecho, en el hospital recientemente hemos visto varios casos de embolización de la guía de Sellinger. Y después hay que llamar al cirujano vascular y esto no es tan fácil de recuperar una vez que ya se perdió el control de la guía de Sellinger. Y después de que ya se logra avanzar completamente el catéter, entonces retiramos en su totalidad la guía de Sellinger y procedemos a la fijación. Previamente tenemos que comprobar la permeabilidad del catéter, tanto para el reflujo como para el influjo. Y obviamente ahí hay que verificar de que no pulse, porque de lo contrario estaríamos cateterizando una arteria. Y completamos entonces con la sutura y la fijación del catéter y finalmente con la colocación de un apósito estéril. Lo más recomendado es un apósito que tenga clorexidina. Y de esta manera, la clorexidina, al ser transparente y tiene un adhesivo que es muy fuerte, protege el punto de entrada del catéter, minimizando en forma muy significativa la posibilidad de infección del túnel cutáneo. Bueno, tanto para la cateterización de la vena yugular como de la vena subclavia, eso sería muy fácil si anatómicamente es plausible, pero hay situaciones en donde tenemos muchas dificultades para abordar tanto por vía subclavia como por vía yugular. Inclusive hay contraindicaciones para específicamente este tipo de abordaje, el subclavio o el abordaje yugular. Un ejemplo, por ejemplo, este paciente tiene un cuello corto, tiene una gran papada acá. Cateterizar una vena yugular es un sueño de opio. Y si se lograse, esto no va a durar mucho porque muy fácilmente se angula, se colapsa y se pierde entonces este acceso. Entonces, también hay situaciones en donde no solamente no se recomienda, sino que hay una contraindicación clara, que sería aquellos pacientes que tienen tumores de mediastino superior, como se ve acá. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un gran tumor a nivel del mediastino superior. Resultó ser un teratoma muy grande con colapso de la vena cava superior. Es el concepto de síndrome de vena cava superior. Entonces, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, las opciones no se han acabado. Se puede escoger
el otro abordaje, también cateterización venosa central, que es la vena femoral. Aquí vemos la vena femoral pasando por debajo del ligamento inguinal. A nivel de la ingle, la vena se encuentra medial en comparación con el pulso de la arteria. Y todavía más lateral encontraríamos los nervios, el nervio femoral. Entonces, como mnemotecnia, es VAN, vena, arteria, nervio, vena, arteria y nervio, de medial a lateral. Entonces, recordar de que a nivel yugular, la vena se encuentra lateral a la arteria carótida, mientras que a nivel de la ingle, la vena femoral se encuentra medial en relación con la arteria femoral. Y también un punto importante de referencia es que a la vena femoral le drena la vena safena. Y hay un punto en donde podemos identificar el callado de la safena, como se ve en esta ilustración. Entonces, para recordar de que la vena se encuentra medial en comparación con la arteria. Aquí se ve el pliegue de la ingle. Esto que está medial es la vena femoral. De hecho, se ve sangre venosa. Mientras que más lateral, lo que tenemos es la arteria femoral con una sangre de otro color. Entonces, es importante conocer esta referencia anatómica. Vena se encuentra medial, arteria se encuentra lateral a nivel femoral. Y acá entonces ya tenemos una vía venosa central a nivel femoral. Y a más de uno le extrañaría por qué quedó tan lateral. Bueno, fue que aquí a nivel de ingle puncionamos, pero lo tunelizamos dejando un túnel de aproximadamente unos 5 centímetros. De esta forma permite una ruta mucho más anatómicamente natural en el sitio de entrada, disminuyendo la posibilidad de una angulación y obstrucción. De esta manera también tiene la ventaja de que se aleja el sitio de la entrada con respecto a los orificios anatómicos, como a nivel de los genitales y a nivel del ano, aumenta la posibilidad de infección. Entonces, haciendo esta tunelización, aumenta la posibilidad de que quede la vía sin estar infectado. Definitivamente, la punción con referencias anatómicas fue eh, primordial para la era en que no había ultrasonido. Y al hacer esto a ciegas, aumentaba muchísimo la posibilidad de complicaciones. Ciertamente, por referencias anatómicas en manos expertas, la tasa de éxito es bastante elevada. Sin embargo, en la actualidad lo que se recomienda es la punción asistida con ultrasonido. Esto es lo que se le conoce como la medicina visual, viendo y puncionando. Aumenta la tasa de éxito a primera intención y también identifica variantes anatómicas. Si bien la vena yugular se encuentra lateral y más superficial en comparación con la carótida, hay también variantes anatómicas donde la vena prácticamente se coloca encima de la carótida. Entonces, si uno no tiene esta idea de variante anatómica, podría atravesar la vena y puncionar la arteria causando hematoma. Y por el otro lado, también permite identificar complicaciones preexistentes, como por ejemplo una trombosis venosa. Si ya hay una vena que está trombosada, obviamente escogeríamos en otra posición. Entonces, definitivamente en la actualidad, lo que se recomienda es el abordaje con asistencia de ultrasonido. Mejor aún, en forma ecoguiada, o sea, funcionando en tiempo real. Mientras que también podríamos en algunos casos hacer un enfoque híbrido que es ecolocalización, o sea, hacer la insonación, tener una idea de la anatomía y luego realizar la punción. Entonces, definitivamente, la cateterización venosa central en la actualidad, a menos que no exista el equipo o que el que está realizando el procedimiento no tiene ningún entrenamiento en ultrasonido, se debe de hacer por la técnica de referencia anatómica como segunda opción, primerísima opción, hacerlo con guía de ultrasonido. Entonces, para cateterización guiada por ultrasonido, tenemos dos abordajes. Un abordaje que es fuera de plano, como se ve acá, y un abordaje que es en el plano. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí hay que considerar que cuando
utilizamos el abordaje fuera del plano, no visualizamos completamente la longitud de la aguja y lo que percibimos en el ultrasonido es un punto. Es importante de que ese punto no necesariamente corresponde a la punta de la aguja. Por el otro lado, si hacemos un abordaje en el plano, entonces sí podemos visualizar la longitud de la aguja, incluyendo la punta de la misma. Entonces eso ofrece una mayor tasa de seguridad. Para recordar, si vamos a hacer un abordaje ecoguiado para la cateterización de la vena yugular interna, tenemos dos tipos de abordaje. Uno en el eje corto y uno en el eje oblicuo. Cuando decimos el eje oblicuo, a veces confundimos con el eje completamente longitudinal. Cuando hacemos un abordaje completamente en el eje longitudinal, la huella de transductor es tan grande que prácticamente ocupa toda la longitud de la vena. Entonces, el sitio de punción quedaría demasiado alto y podría ser difícil inclusive de fijación, y al paciente le va a quedar bastante incómodo porque prácticamente tendría uno que fijar el catéter a nivel de la oreja. Entonces, por lo tanto, se recomienda un abordaje, ya sea como se ve en este caso, que es fuera de plano, colocamos el transductor en posición horizontal y puncionamos fuera de plano. Recordar que cuando funcionamos fuera de plano, lo que vemos es un punto y no necesariamente corresponde a la punta. Acá ya hemos abordado, y aquí se ve este punto, al hacer un movimiento de sliding y de tilting, o sea, de desplazamiento e inclinación, podemos rastrear el catéter. Este es la imagen de una guía de Sellinger. Entonces vemos que así, fuera del plano, un punto no necesariamente corresponde a la punta. Entonces hay que desplazar el transductor en sentido craniocaudal y también hacer una inclinación progresiva para encontrar la punta. La punta corresponde al momento justo en que el punto hiperecoico desaparece, nos devolvemos un poquito, volvemos a ver el punto hiperecoico y esto corresponde exactamente a la punta de la aguja. Aquí, entonces, nuevamente vemos aquí el punto, que no necesariamente es la punta de la guía Sellinger, y conforme vamos a ir desplazando caudalmente y haciendo una inclinación, observamos la guía de Sellinger. Característicamente se ve este fenómeno de la dispersión que indica la presencia del catéter de Sellinger dentro de la vena. Por el otro lado, podemos hacer una punción en forma oblicua, pero en el plano. Acá la aguja se punciona en esta dirección y con el ultrasonido podemos visualizar todo el trayecto de la aguja, incluyendo la punta de la misma. Acá podemos ver esta aguja ya dentro de la vena. Y aquí lo que hicimos fue activar la función que se llama el filtro de Needle. ¿Cuál es la magia del ultrasonido para que la aguja se visualice así, con tal nitidez? Mientras que si no ponemos la opción de Needle, lo veamos así apenas discretamente. Bueno, el truco consiste en bajar el número de cuadros por unidad de tiempo. Entonces, lo que se reduce es el frame rate, o sea, la tasa de refrescamiento de los pictogramas. Y de esta manera permite visualizar con mucho mayor claridad la aguja. Entonces, acá vemos, para resumir, el abordaje fuera del plano. Recordar de que la punta o el punto hiperecoico no necesariamente corresponde a la punta. Y acá estamos haciendo un abordaje en el plano, donde la longitud de la aguja lo podemos visualizar, incluyendo la punta de la misma. Cuando comparamos las opciones de eje corto, o sea, cuando puncionamos con el transductor transversal a la vena versus un abordaje oblicuo, ¿cuál de las dos opciones ofrece la mayor tasa de éxito y la posibilidad de una cateterización mucho más fácil? Entonces, en esta publicación, los autores concluyen de que el abordaje oblicuo es mucho mejor, en el sentido de que se logra cateterizar a primera intención
en forma fácil, con mayor tasa de éxito en comparación con el abordaje en el eje corto. Entonces, lo que se recomienda en la actualidad es utilizar un abordaje oblicuo. Aquí es importante de que no hay una regla única. Muchos médicos están acostumbrados a hacer el procedimiento con el abordaje a través del eje corto, pero aquí entonces recordar de que el punto hiperecoico no necesariamente corresponde a la punta de la aguja. Entonces hay que hacer un rastreo deslizando y haciendo inclinación para encontrar el punto exacto donde se encuentra la punta de la aguja. Esta pregunta es importante conocer la respuesta. ¿En qué sitio de la vena yugular interna se encuentra el mayor diámetro? O sea, la vena no es un cilindro uniforme. Hay alguna zona donde tiene mayor diámetro en comparación con otros puntos. Entonces, ¿dónde se encuentra el punto o el sitio de mayor diámetro? ¿En el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior? Bueno, para conocer esa respuesta vamos a revisar un poco sobre la literatura. Aquí lo que vemos es la tomografía de un paciente a nivel de cuello y lo que está marcado acá con la estrella corresponde a la vena yugular interna. A nivel de el hueso yoides, acá la vena yugular tiene este diámetro. Un poco más abajo, a nivel del cartílago cricoides, aquí este es el cartílago cricoides, vemos una vena mucho más ingurgitada. Y si continuamos bajando ya a nivel de T1, acá prácticamente pegado contra la clavícula, entonces vemos la vena yugular aquí con estas estrellas, estos asteriscos, y la conclusión es que el diámetro más grande se encuentra a nivel de cartílago cricoides. Entonces, esta es una reconstrucción multiplanar con un corte sagital. Entonces, si vemos acá la vena yugular, acá, en toda su extensión, entonces claramente se ve que hay un punto donde, o un nivel donde la vena yugular se encuentra con mayor diámetro. Y esto corresponde entonces a la altura, como se ve acá, del cartílago cricoides. Entonces, es importante conocer este detalle. Y se ha hecho mediciones en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior de la vena yugular. Y vemos acá entonces diferentes diámetros, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y la conclusión es que el diámetro de la vena yugular es mayor a nivel del tercio medio. Tercio medio corresponde a la altura del cartílago cricoides. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿en qué sitio de la vena yugular interna se encuentra el mayor diámetro? La respuesta es tercio medio y consecuentemente debe ser el sitio predilecto para la punción, porque eso aumentaría la tasa de éxito y minimiza la posibilidad de una punción de la que está adyacente. El mensaje final de este estudio es que la vena yugular interna tiene mayor diámetro en el lado derecho, en el tercio medio y por supuesto en los pacientes cardiópatas. Eso es lógico porque los pacientes cardiópatas tienen ingurgitación yugular, tanto yugular externa como yugular interna. Otro detalle importante es cuánto es la profundidad para ubicar la vena yugular. Entonces, en esta publicación a la pregunta de ¿a qué profundidad normalmente encontramos la vena yugular interna? La respuesta es entre 15 a 21 centímetros con respecto a la piel. Ahora vamos a revisar directamente sobre las complicaciones que con más frecuencia se presentan en la práctica. Aquí tenemos una lista de complicaciones. No todas están en esta diapositiva, puesto que hay algunas otras complicaciones relativamente infrecuentes, pero nos vamos a concentrar en estas que son las más comunes. Tenemos de las complicaciones el neumotórax, la embolia, que puede ser embolia de aire o del catéter o de la guía del Seldinger o incluso de trombos. También la posibilidad de hematomas, infección, trombosis y arritmias cardíacas por la estimulación de la guía. Vamos a entrar en detalle en cada una de esas complicaciones. El neumotórax quizás es la complicación más estereotipada de las cateterizaciones venosas centrales. Acá vemos el ejemplo típico de un paciente que se logró cateterizar la vena subclavia, pero el precio fue un neumotórax.
Ahí tenemos esa desagradable sorpresa para el paciente de que tiene que estar con la sonda de tórax o en su lugar un neumocath. Ahora, ¿por qué se presentan esas complicaciones? Este tipo de complicaciones se presenta por la punción accidental de la pleura parietal más la punción de la pleura visceral. Y en algunos casos, inclusive, extrañamente, cuando se provoca neumotórax de un lado, puede aparecer neumotórax en el lado contralateral. Estos casos extraños de neumotórax bilateral después de una cateterización venosa central puede deberse a ya sea un neumotórax contralateral preexistente o cuando el paciente tiene una variante anatómica que se le conoce como tórax de búfalo. Ahora vamos a hablar con más detalle. Acá vemos un ejemplo típico. Esta es la radiografía antes del procedimiento y después del procedimiento se observa un neumotórax. Acá se ve el pulmón izquierdo completamente colapsado. No se ve parénquima entre la pleura visceral y la pared torácica. Eso es típico de un neumotórax. Eso en caso de que hagamos el diagnóstico mediante la radiografía de tórax. Hoy en día, la medida más rápida para identificar un neumotórax después de una cateterización venosa central es el ultrasonido. Acá vemos una situación extraña. Vemos cómo previamente se había observado un neumotórax. Entonces se le colocó esta sonda de tórax, pero en el otro lado apareció un neumotórax en forma inesperada. Ahora, ¿por qué un neumotórax del lado donde está la vía central y previamente se había identificado neumotórax en el lado contralateral? Este tipo de situación es lo que se le conoce como el tórax de búfalo. Esto significa que cuando se produce neumotórax de un lado, puede haber una comunicación entre la cavidad pleural de un lado con la cavidad pleural del otro lado. Normalmente en el ser humano, por la presencia del mediastino, se separa la cavidad pleural del lado derecho con la cavidad pleural del lado izquierdo. Pero comunicaciones interpleurales, esto no es común y se le conoce como tórax de búfalo. Esto en alusión a que el búfalo, al ser un animal cuadrúpedo, el espacio pleural entre un lado y el otro se comunican entre sí. Acá tenemos otros ejemplos de neumotórax bilateral, las causas, ya sea una punción pleural contralateral. Esto es inaceptable, puesto de que si uno punza de un lado y sospecha que hubo dificultades y eventualmente un neumotórax, uno no debe punzar del otro lado hasta tanto no se haya diagnosticado o se haya descartado el neumotórax en el lado donde se punzó primero. También existe la posibilidad que concomitantemente se haya producido una ruptura de bula pleural contralateral o cuando ya tenía un neumotórax contralateral preexistente. Esto es especialmente importante entre los pacientes de trauma. Y lo que hablábamos previamente, el concepto de comunicación interpleural por la presencia de variante anatómica al estilo del tórax de búfalo. Muy de la mano con el riesgo de neumotórax está la posibilidad de que el catéter no se encuentre en una zona anatómica esperada. Aquí tenemos el ejemplo de un caso de punción pleural accidental por un catéter epidural torácico. Es una publicación bastante vieja, de 1998, donde se observa esta situación bastante dramática. Aquí se puede observar el catéter epidural que entró a la cavidad pleural. Esa situación es lo que se le conoce con el concepto de catéter venoso central anatómicamente inquietante. Si bien en el reporte previo se trató de un catéter epidural, pero también en la cateterización venosa central podemos encontrar situaciones inesperadas de la ubicación del catéter, como por ejemplo acá se trata del caso de una paciente que recibió un balazo a nivel del hemitórax en el lado derecho. La paciente estaba chocada, en emergencia le colocaron una vía venosa central en el mismo lado donde se observó la radiografía compatible con un hemotórax masivo. Fue llevada a sala de operaciones para toracotomía y hemostasia. Pero resulta que la paciente estaba profundamente chocada y no respondía a los métodos de resucitación ni tampoco con los vasopresores. Inclusive se le había transfundido 2 unidades de glóbulos rojos empacados. Cuando el cirujano hizo la toracotomía, se dio cuenta de que el catéter estaba fuera de la
vía venosa central y más bien estaba flotando libremente en la cavidad pleural. Eso explica cómo la paciente no respondía absolutamente a nada con las medidas de resucitación, incluyendo los vasopresores, fluidos y la transfusión. Dichosamente, el error ocurrió en el mismo lado donde se dio el impacto de bala. Si hubiera sido ese catéter en el lado contralateral, probablemente el diagnóstico se hubiera hecho en una autopsia. También es importante tener en cuenta de que las vías venosas centrales no siempre está en la posición correcta. Acá vemos el ejemplo de un paciente que se le había colocado una vía venosa central y días después se observó un hidrotórax masivo. Este hidrotórax masivo se debió a que el catéter nunca estaba en la posición venosa central y más bien estaba en la cavidad pleural libre. También hay situaciones en donde la radiografía nos arroja sorpresas. Acá vemos un ejemplo de una vía central para hemodiálisis. Claramente, este catéter se encuentra en una posición anatómicamente inquietante. Hubo necesidad de recolocarla, pero aquí entonces la explicación de estos catéteres venosos centrales anatómicamente inquietantes son variantes anatómicas. La mayoría de las veces, la gran mayoría de veces, esperamos de que el catéter se dirija hacia la vena cava superior. Pero acá no hay ninguna vena cava que pase por acá. Bueno, excepto cuando se da la situación de la persistencia de una vena cava superior izquierda, que es la explicación de esta radiografía, este hallazgo tan llamativo. Después de, aquí tenemos el otro ejemplo donde debería de encontrar un catéter que se colocó a nivel supraclavicular para hemodiálisis, un catéter Shailey, y ahí sí se fue por la posición correcta hacia la vena cava superior. Eso es lo que se observa cuando hay persistencia de una vena cava superior izquierda. Normalmente solamente existe una vena cava superior y con el desarrollo embrionario esta vena empieza a atrofiar y termina desapareciendo. Pero la persistencia de la vena cava superior hace que el drenaje se dé directamente en la gran mayoría de veces hacia el seno coronario y al final no hay un shunt derecha e izquierda porque la sangre venosa siempre termina retornándose por otra ruta, pero hacia el atrio derecho. Entonces aquí lo que observamos es, en contraste, una vena cava superior izquierda persistente. De hecho, la persistencia de la vena cava superior en el lado izquierdo es una cariopatía congénita relativamente común. Se presenta en 0.1 a 0.5% de la población. Pero si el paciente tiene ya una cariopatía congénita, se puede presentar incluso con coexistencia con las otras cariopatías congénitas. En términos generales, la persistencia de la cava izquierda corresponde a 0.1 a 0.5% de la población y representa el 10% de todas las cariopatías congénitas. La persistencia de la cava izquierda muchas veces no tiene manifestaciones debido a que no hay cortocircuito y puede encontrarse en forma fortuita cuando se hace una cateterización venosa central, encontrándose una posición anatómicamente inquietante. Entonces, acá podemos entender este concepto. La, la vena cava superior normalmente solamente se encuentra en el lado derecho, pero cuando aparece una vena cava superior persistente izquierdo, vemos cómo empieza a descender, aparte de la vena cava superior derecha, aparece esta cava superior izquierda persistente y drena hacia el seno coronario. Entonces, al final no hay cortocircuito porque la sangre venosa termina retornándose hacia el lado derecho, entrando por el atrio derecho. A veces esta persistencia puede ser muy marcada y algunas formas de anomalía hace que se separe completamente la cava izquierda de la cava derecha. Pero igualmente el drenaje ocurre hacia el seno coronario y el seno coronario drena hacia el atrio derecho pasando por el ostión que suele coexistir también, persistir con una pequeña válvula que es la válvula de Tevesio. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que el 92% de las venas cavas izquierdas persistentes
van a drenar la sangre hacia el atrio derecho a través de un seno coronario bastante dilatado. Acá podemos entender también de todo esta variante anatómica. La persistencia de una vena cava izquierda, como vemos acá, puede también salir de una vena intercostal superior izquierda y drena la mayoría de veces, más del 90% de las veces, hacia el seno coronario. Aquí vemos el drenaje hacia el seno coronario que finalmente va a drenar hacia el atrio derecho. Y como drena hacia el lado derecho, hacia el seno coronario, entonces no hay cortocircuito derecha-izquierda, consecuentemente no causa cianosis. Y esta situación de cateterización de venosa central en paciente que tiene anomalías congénitas, como por ejemplo, como mencionamos, la persistencia de una cava superior izquierda, eso puede generar en el médico una sorpresa porque normalmente esperaríamos de que la vía central se vaya por la ruta normal. Pero aquí podemos ver también esta reconstrucción 3D, cómo aquí aparece la vena cava superior izquierda persistente. Y entonces, cuando se revisa las imágenes, puede observar cómo se ve acá en esta tomografía, el catéter que no está en posición hacia la vena cava superior, sino hacia esto que es la persistencia de la vena cava superior izquierda. Acá tenemos otro ejemplo de persistencia de la vena cava superior izquierda. Vemos el catéter que avanza en una posición anatómicamente inquietante, pero al entender esa variante anatómica de la persistencia de la cava, entonces fácilmente podemos dejar ese catéter en su lugar. Funciona perfectamente y no hay ninguna complicación relacionada. Sin embargo, también se ha descrito casos en que se ha producido taponamiento cardíaco por la perforación de la vena de Marshall durante la cateterización de la vena yugular interna. Este es un remanente embriológico que en algunos casos puede estar canalizado y cuando se avanza el catéter, si lo hacemos con un poco de brusquedad, se puede perforar y romper esta vena de Marshall causando un taponamiento cardíaco. Entonces aquí tenemos este otro ejemplo, una vía venosa central anatómicamente inquietante. Y claramente se ve que es una vena que es muy pequeñita, que es la vena de Marshall. En desarrollo embriológico eso se va atrofiando y queda como remanente, como un ligamento, el ligamento de Marshall. Acá vemos esta otra situación, también anatómicamente bastante inquietante, como el catéter entra por una posición muy extraña, da un gran giro y después da una vuelta completa saliendo por la circulación o los vasos pulmonares. Todo eso son anomalías en la morfología. Y aquí hay una situación todavía más inquietante. Vemos cómo este catéter venoso central atraviesa de lado a lado, cruza el mediastino y se ubica hacia el otro lado. ¿Qué es lo que estaba pasando con este caso? Bueno, fue una cateterización venosa central que se describió como técnicamente muy difícil y cuando se vio esta imagen se solicitó una tomografía. En la tomografía lo que se vio es que el catéter en esta paciente entró, atravesó el parénquima pulmonar, entró en una rama de la arteria pulmonar en el lado izquierdo y atravesó la arteria pulmonar y se ubicó la punta hacia la arteria pulmonar en el lado derecho, la rama superior de la arteria pulmonar derecha. Entonces acá podemos ver este catéter anatómicamente inquietante. Se hizo una reconstrucción en 3D y claramente se ve que atraviesa una ruta anatómicamente inesperada, cruza completamente el mediastino y se ubica la punta acá para external derecho. Entonces, entró por el parénquima pulmonar, entró hacia la rama superior de la arteria pulmonar izquierda, llegó hasta el tronco y siguió hacia la rama inferior de la arteria pulmonar. Increíble esto. Hubo necesidad, obviamente, de una extracción bajo visualización quirúrgica, puesto que aquí el riesgo de un hemotórax masivo o un sangrado es
bastante elevado. Aquí vemos ya la paciente después de ser sometida a una extracción bajo visualización directa. Entonces aquí se le tuvo que hacer una estenotomía y finalmente se pudo extraer el catéter y no hubo dichosamente sangrado grave. Después se le colocó una nueva vía central y ya en una posición adecuada. Importante también cuando hablamos de ubicación anatómicamente inquietante, ¿dónde debería de ubicar la punta del catéter venoso central? Entonces, en condiciones normales, un catéter venoso central debería estar ubicado a nivel de T4, a nivel de T4, que corresponde radiológicamente a la ubicación de la carina. Entonces, el catéter venoso central tiene que ubicarse a nivel de la vena cava superior, pero no debe estar dentro del atrio por el riesgo de la estimulación de la punta causando arritmias. Por el otro lado, si la punta del catéter causara erosión y perforara la estructura, entonces si quedó a nivel extrapericárdico, entonces se circunscribiría en un pequeño hematoma alrededor de la vena cava superior, pero no la desagradable complicación de un taponamiento cardíaco. Entonces es muy importante, ahora que estamos hablando de vía venosa central anatómicamente inquietante, ubicar correctamente la punta, empezando primero con la orientación correcta de la guía de Sellinger. Y eso lo podemos hacer ya sea por fluoroscopía, por ultrasonido o por medio de localización con electrocardiograma endocavitario. Entonces, podemos ubicar la punta del catéter venoso central idealmente en la parte distal de la vena inominada o ligeramente adentro de la vena cava superior, pero nunca dentro del atrio derecho. Esta situación es importante para proteger la estimulación del endocardio del atrio derecho que desembocaría en arritmias cardíacas y también la posibilidad de que en caso de una perforación, traducir en un taponamiento cardíaco. Entonces es muy importante que la punta se encuentre por encima de la unión cabo-atrial. Por el riesgo de erosión y perforación, esto es más importante para catéteres venosos centrales de muy larga permanencia. Pero también existe la posibilidad, y eso es algo que lo vemos con alguna frecuencia, que la punta migre hacia una posición que no deseamos. Por ejemplo, colocar una vía venosa subclavia y en la radiografía de control se ve que la punta migró hacia la vena yugular interna ipsilateral o cuando punzamos la vena subclavia, esta continúa su trayecto y se ubica la punta en la vena subclavia contralateral. También es muy importante no introducir una distancia excesiva del catéter. Por ejemplo, para cuando vamos a punzar la vena yugular interna o vena subclavia derechos, la profundidad para un adulto promedio es de 13 a 16 centímetros. En el lado izquierdo puede ser de 15 hasta 20 centímetros. Acá podemos ver una vía central a nivel que se colocó a nivel de la vena yugular interna derecha y se ubica, aquí vemos justo encima de la carina. Tal vez está un poquitito más afuera de lo recomendable. Aquí vemos la carina, debería estar en esta profundidad. Acá en esta radiografía se puede observar un catéter en medio de un tórax que está completamente blanco por un distrés respiratorio. Pero aquí podemos adivinar de que la vía tomó esta ruta y se encuentra la punta muy distal, porque aquí está la carina, aquí donde debería de estar la punta a nivel de T4, pero aquí está demasiado adentro y esto puede provocar la complicación de arritmias cardíacas. Bueno, y acá también vemos una situación en donde la punta del catéter está correctamente ubicada, pero tiene un neumotórax contralateral. Y esto fue porque en lugar de verificar primero de que no haya neumotórax de este lado, directamente se fueron hacia el otro lado. Entonces aquí hubo necesidad de colocar en este lado una sonda tórax, pero después apareció un neumotórax en el lado contralateral. Ahora, cuando hablamos de mal posición de la punta del catéter, lo más común es que de la
vena subclavia, la punta se direccione hacia el lado que no deseamos. Deseamos de que la punta se dirija hacia la vena cava superior, pero se puede dirigirse hacia la vena yugular interna ipsilateral, que es lo más común, pero también ha habido casos en que se ha dirigido hacia la vena yugular interna contralateral o hacia la vena brachiocefálica del otro lado, inclusive hacia la vena ácigos o a una vena intercostal superior. De todas estas situaciones, lo más común es que se dirija hacia la vena yugular interna ipsilateral. De hecho, dependiendo de la serie que nosotros busquemos, se puede reportar hasta un 6.2% de mal posición de la punta del catéter. Y de estos casos, 5.2% correspondió a la dirección hacia la vena yugular interna ipsilateral. Y esto realmente genera mucha frustración porque esto genera, digamos, frustración e insatisfacción por parte del médico que realizó el procedimiento. Ahora, ¿cómo podemos evitar este tipo de problema? La solución a este problema puede ser, número uno, que en momentos en que se avance el catéter de Seldinger, se gire el cuello ipsilateral para que de esta manera se produzca una angulación mucho más pronunciada entre la vena subclavia y la vena yugular interna. Ese es un método que se recomienda. La otra es direccionar la aguja. Es decir, que el bisel le demos un pequeño giro para que el bisel oriente hacia inferior. También realizar el procedimiento bajo guía fluoroscópica. Esto obviamente no siempre es posible. Solo sería lógico en paciente que va a ser sometido a algún procedimiento en hemodinamia. También podemos utilizar monitorización electrocardiográfica endocavitaria. Esto es posible en algunos equipos que tiene la posibilidad de conectar un cable que utilice la punta del catéter como un electrodo intracavitario. Y si nosotros observamos la morfología de los complejos intracavitarios, podemos estar averiguando si la punta se está direccionando correctamente o se está alejando del objetivo. Y por supuesto en la actualidad, el uso de ultrasonido. Después de haber canalizado la vía, lo primero que tenemos que hacer es, con el ultrasonido, escanear la dirección que tomó la guía de Seldinger. Esto es relativamente sencillo. Si cateterizamos por el lado subclavio, entonces con el transductor lineal podemos insonar hacia la vena yugular interna ipsilateral o contralateral y así nos damos cuenta de que el catéter migró hacia estas direcciones. Otras complicaciones son los casos de embolia. Puede embolizar aire, embolizar el catéter mismo, la guía de Seldinger o trombos pericatéter. A lo largo de la historia se han reportado muchos casos de embolia gaseosa como complicación de una cateterización venosa central. Y algunas explicaciones lo tenemos acá. Vemos en el reporte de este caso como aquí en la conexión se había roto, aquí se había quebrado el conector Luer Lock y por acá entonces el aire empezó a introducirse. Entonces, aquí se ve con mucha claridad cuando se rompe este conector y si este punto de ruptura se encuentra por encima de el nivel flebostático y está por encima de la presión venosa central, entonces el aire va a entrar causando embolia gaseosa. En otras veces puede aparecer este tipo de situación en donde se confunde esto que es una llave de paso con una llave de 3 vías. Entonces abre hacia esta dirección cuando siendo una llave de paso, esto indica el lado donde se cierra y no el lado donde está abierto. Entonces el aire va a entrar por este lumen que está completamente abierta hacia la atmósfera y por ahí empieza a entrar un montón de aire. Aquí vemos en esta publicación clásica en Annals of Surgery de 1978 cuáles han sido las circunstancias o las evoluciones de embolia gaseosa con cateterización venosa central. Muchos de estos terminaron en muerte y aquí algunos incluso con daño neurológico. Otros incluso vemos acá una hemiplegia izquierda
coma. O sea, es una complicación bastante grave y es fácilmente prevenible si tomamos en cuenta esos pequeños detalles. Algo importante y posiblemente a más de uno de nosotros nos ha pasado de que se nos olvida retirar la guía metálica. Parece algo muy obvio, pero tan obvio que se nos olvida que hay que extraer la guía metálica de Sellinger. Un ejemplo lo tenemos acá. Esta es la radiografía de un paciente. Estaba el residente colocando una vía central y cuando ya estaba completamente suturado con el apósito, como que le entró en la mente que faltaba algo, la guía de Sellinger. Empezó a buscar en basurero, no la encontró, se tomó la radiografía y ahí estaba la guía metálica. Aquí se observa una línea de contraste mucho más radiopaca en comparación con el catéter venoso central. Y ahí es importante no cometer la torpeza de jalar el catéter en forma brusca. Más bien, ahí lo que hay que hacer es llevarlo a fluoroscopía y hacer un retiro bajo vigilancia por fluoroscopía. Y eso fue lo que hicimos. Bajamos el paciente para hacer una extracción bajo fluoroscopía. Aquí claramente se ve en la radiografía de que hay un catéter metálico metido en el lumen, en uno de los lúmenes del catéter venoso central. Y cuando se hizo la extracción bajo fluoroscopía, nos dimos cuenta de que la punta de la guía Sellinger se había avanzado hasta la vena femoral. Aquí se ve la punta en J. Dichosamente pudimos extraer el catéter en forma muy cuidadosa y se vino la guía de Sellinger hasta que pudimos recuperar la guía de Sellinger. Pero también ha habido casos en que se ha perdido la guía de Sellinger y hay necesidad de llevarlo a hemodinamia para una extracción endovascular. Eso ya es bastante tediosa y difícil y a veces también puede llevar a complicaciones. Algunos casos de reporte increíble de una guía de Sellinger olvidada. Aquí podemos ver cómo la guía de Sellinger está aquí completamente dentro de todo el trayecto de la vena cava superior, la vena ilíaca y termina acá en la vena femoral. Inclusive en algunos casos no se hace un diagnóstico temprano y puede pasar días, semanas o incluso meses y a veces hasta años de una guía que quedó retenida durante una cateterización venosa central. O sea, acá vemos ejemplos de estos catéteres que permanecieron durante muchísimo tiempo, años en este caso, hasta que en una radiografía se vio un cuerpo radiopaco y ahí se llegó al diagnóstico de que era una guía de Sellinger que se había dejado olvidado durante mucho tiempo. Aquí vemos la punta en J, se encuentra a nivel de la vena femoral. Vemos aquí en este reporte de caso de una guía de Sellinger que fue descubierto 2 años después de una cateterización venosa central. Y vean que migró tan distal hasta la vena femoral y aquí estaría prácticamente en la vena poplitea. Y aquí entonces en forma fortuita empezó a erosionar la vena y salió a través de la piel. Entonces, este es un caso muy desafortunado, pero que se logró entonces extraer de forma exitosa. Otras complicaciones mecánicas, tenemos los hematomas. Eso tiene que ver con punción arterial. Acá vemos el ejemplo de cómo un hematoma de cuello por punción de la carótida terminó en un hematoma que empezó a compresionar la vía aérea. Hubo necesidad de una intubación endotraqueal con tan mala suerte que la paciente además era de vía aérea difícil y terminó en un acceso quirúrgico por la parte anterior del cuello. Y esto fue una verdadera emergencia, tanto que aquí vemos que el tubo sale de una posición que no nos queda claro si fue una traqueostomía o si fue una cricotirotomía. Entonces, cuando los pacientes tienen una coagulopatía, este fue un ejemplo de coagulopatía. Era una paciente que tenía una preeclampsia con trombocitopenia y estaba coagulopática y no tenía vía venosa periférica. Esa fue la razón de la cateterización venosa central con tan mala suerte que se punzó la carótida.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿está o no indicado la administración de plasma fresco en forma profiláctica en paciente que tiene alteración de las pruebas de coagulación? Tomando en cuenta que para la transfusión de plasma fresco congelado, primero tenemos que contar con una vía venosa, y es lo que no está en la vía en el caso de paciente coagulopático. Entonces, ¿qué dice la literatura? Realmente no hay una evidencia que avale la transfusión de plasma fresco congelado en forma profiláctica en paciente que tiene una anomalía de la coagulación. Por ejemplo, un INR de 2.3, 2.4, y el paciente necesita de una vía venosa, pero que no hay una vía venosa periférica y consecuentemente no podemos pasarle hemocomponente para corregir esa coagulopatía. Entonces, bajo este escenario, en donde de ninguna manera hay posibilidad de administrar plasma fresco congelado en forma profiláctica o preventiva, se ha visto que cuando se hace con cuidado en gente con experiencia, realmente no parece ser necesario la transfusión de plasma fresco congelado en forma profiláctica. Pero en términos generales, las guías no están claras. Si hay la posibilidad de una vía venosa periférica y por ahí se puede pasar un poco de plasma fresco congelado para que se corrija la prueba de coagulación, eso se podría hacer. Pero esto depende mucho de la persona que está haciendo el procedimiento. Claramente, en la actualidad tenemos la posibilidad de utilizar el ultrasonido, mejorando increíblemente la, la seguridad, de tal manera que en la era de la cateterización asistida por ultrasonido, podemos decir de que se puede realizar el procedimiento obviando la necesidad de transfusión tanto de plaquetas como plasma fresco congelado en forma profiláctica. Y esto también es muy común en pacientes con neoplasia, con cáncer. Sabemos de que muchos de esos pacientes tienen pésimas venas periféricas, y muchos de ellos, como efectos secundarios de la quimioterapia, puede cursar con una trombocitopenia muy profunda. Entonces, en estos casos, cuando se hace el procedimiento guiado por ultrasonido, realmente la tasa de complicaciones con sangrado, como vemos acá, es bastante baja. Así es que la introducción del ultrasonido cambió significativamente las recomendaciones en cuanto a las transfusiones profilácticas. Bueno, otras complicaciones incluye también la producción de pseudoaneurisma. Y aquí vemos un caso de reporte de pseudoaneurisma de la arteria vertebral en forma iatrogénica durante una cateterización venosa central. Y se observa un pseudoaneurisma que fue secundario a una punción arterial. Entonces ahí se empezó a sangrar, hizo un hematoma localizado, pero también con el paso del tiempo, por esa zona donde está la debilidad de la pared, empieza a dilatar y produce entonces el pseudoaneurisma. Es muy importante evitar la punción arterial. Esta punción arterial es el denominador común de esos casos de pseudoaneurismas y se puede presentar con distintos momentos de presentación, desde 5 días hasta 70 días, acá un mes y aquí al día siguiente. Y la presentación puede ser obstrucción de la vía aérea, una masa pulsátil o el dolor, y el tratamiento necesita sí o sí de un manejo quirúrgico. Entonces, es muy importante para evitar la punción de la arteria, palpar correctamente el pulso. Hoy en día con el ultrasonido ya esto de la cateterización con referencia anatómica en forma a ciegas, solamente mediante la palpación del pulso de la carótida, rechazándolo medial para punzar ligeramente lateral, el riesgo de punción de la carótida prácticamente se ha reducido a cero. Y también hay que evitar una rotación extrema del cuello. Muchas veces tendemos a rotar en forma exagerada el cuello y esto puede llevar al colapso de la vena yugular. Lo que hay que hacer es una ligera rotación de unos 20 a 30 grados. Y mejor aún si podemos colocar al paciente en una posición de Trendelenburg para ingurgitar la vena. Si hacemos por referencia anatómica, la punción sería a nivel de apex entre los dos vientres del esternocleidomastoideo
y en una dirección hacia el pezón ipsilateral. Y es importante también no avanzar la aguja con una profundidad excesiva. Y esto, en la era de ultrasonido, prácticamente esto ya no es una preocupación, pero antes de la era de ultrasonido, esto era lo que ocurría. Entonces, cuando empujaba la aguja y por la palpación de la carótida se puede colapsar la vena yugular. Entonces, la aguja atravesó la pared anterior y la pared posterior de la vena, que ya estaba colapsada por la presión que hacemos para la palpación del pulso de la carótida. Y nunca nos dimos cuenta de que se puncionó ya la pared anterior de la vena. Entonces, se sigue empujando hasta que después encontramos la desagradable sorpresa de una punción de la arteria. Entonces, ¿cómo se evita esta situación? Bueno, normalmente la vena yugular se encuentra a menos de 3 centímetros de profundidad con respecto a la piel. Entonces, si hemos avanzado 4 centímetros y no hemos encontrado sangre, puede ser de que se haya atravesado la pared anterior y pared posterior de la vena. Entonces, lo que hay que hacer más bien es empezar a retirar la jeringa y la aguja y con esto se reexpande la vena y entonces la punta nuevamente se ubica dentro de la vena y ahí empezamos a aspirar sangre. O sea, en la práctica casi que es mucho más común encontrar la vena aspirando la sangre en momentos de retiro que cuando se está avanzando con la compresión de la carótida. Entonces, definitivamente el ultrasonido cambió radicalmente el escenario con esto. Prácticamente esta situación de la punción accidental de la carótida ya no se observa en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen un catéter venoso central y, y se sospecha de que es fuente de infección y queremos cambiar el catéter, pero sin punzar nuevamente? O sea, si vale la pena hacer un cambio transcatéter. O sea, avanzar una guía de Sellinger a través del lumen distal del catéter viejo y simple y sencillamente jalamos el catéter viejo y como la guía de Sellinger está dentro del vaso, ahora empujamos un catéter nuevo. Esto es bastante controversial, pero algunos sí lo recomiendan. No hay una recomendación, digamos, completamente aceptada o universal. Eso ya depende de la práctica de cada centro y cada médico. Bueno, hay otras complicaciones, obviamente, son las infecciones. Las infecciones asociadas a catéter venoso central son relativamente frecuentes y se puede infectar ya sea a través del túnel cutáneo, muchas veces precedido por la presencia de un hematoma del túnel. Hoy en día, la infección del catéter a través del túnel cutáneo ha disminuido significativamente con la incorporación de los apósitos estériles con adhesivos de clorhexidina. También se puede infectar durante la inserción por mala técnica de asepsia y antisepsia. Como los catéteres pueden quedar cubiertos con una capa de biofilm, este se puede colonizar por paciente que tiene bacteremia. Entonces es una infección hematógena o cuando las soluciones son contaminadas, especialmente importante en los pacientes que tienen nutrición parenteral. Entonces, los riesgos de infección de catéter, si se trata de catéteres periféricos, es bastante bajo, de 1.3% por día, pero vemos de que por vía central se aumenta a 3.3% por cada día. Y ese riesgo de infección por día parece ser más lineal que logarítmico. Por eso es que algunos propone de que después de 3 o 4 semanas de una vía venosa central se debe de cambiar en forma rutinaria el catéter. Sin embargo, no hay consenso al respecto. Sigue siendo más importante la valoración del catéter y la condición del paciente antes de tomar la decisión de hacer un retiro y punzar nuevamente para lograr una vía venosa central. Y algunos han propuesto de que entre más lúmenes, más riesgo de infección. Si se trata de una vía de un lumen versus una vía de muchos lúmenes, habría más manipulación. Entonces, lo lógico es pensar de que más lúmenes, más infección, porque hay más manipulación. Entonces, en estos casos, una manera de disminuir la tasa de infección
sería tunelizar el catéter. Aquí vemos el ejemplo de un catéter venoso central que se tunelizó. ¿Por qué se tunelizó? Porque vemos que la paciente tiene una traqueostomía y a través del ostoma salen muchas secreciones que puede contaminar el sitio de entrada. Entonces, por eso decidimos tunelizar unos 10 centímetros para alejar lo más posible el sitio de entrada con el sitio de la traqueostomía, que siempre hay secreciones. Entonces, la recomendación es que si se prevé que el catéter va a durar más de 30 días o va a necesitar más de 30 días, es mejor intentar la tunelización del mismo. Bueno, y otra complicación es precisamente la trombosis del catéter. El ejemplo típico de la trombosis de catéter. Resulta que recibimos una interconsulta de parte de los médicos tratantes de una paciente que tiene una osteomielitis crónica. Y resulta que la radiografía que se vio tardíamente, 10 días después, se dieron cuenta de que la vía subclavia se había direccionado la punta hacia la vena yugular interna derecha. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En realidad se puede dejar la, la vía en esta posición, no pasa nada, sigue siendo en posición central. Pero antes de tomar una decisión, decidimos hacer una insonación y nos dimos cuenta de que tenía un trombo que estaba rodeando la punta del catéter, que estaba cefalizado hacia la yugular interna. Aquí vemos en doble color, aquí está la vena, aquí está la arteria carótida y aquí se ve el trombo que no tiene señal de color. Y en una vista transversal, un eje corto, aquí podemos ver entonces esto que corresponde al trombo. Entonces, viendo esto, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, si no hubiera esta complicación o esta situación, podríamos dejar el catéter in situ, pero viendo esto, entonces se decidió retirar el catéter y tomar uno nuevo. Aquí podemos ver la punta del catéter. Recuerde que esto es cefálico, esto es caudal, porque el catéter migró o avanzó desde la subclavia hacia la yugular. Aquí inyectamos un poco de solución salina y ahí se ve que el catéter estaba permeable, pero aquí en la punta tiene un trombo rodeándolo. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Sin lugar a duda, el factor más importante para reducir la tasa de complicaciones es el entrenamiento. La práctica hace al maestro, eso sí, se necesita práctica deliberada y no terminar en este tipo de situación donde vemos acá más de 25 orificios, otra cantidad nada despreciable a nivel yugular y muchos de estos casos termina con hematoma o con neumotórax. Y recordar, porque eso muchas veces se nos olvida de que hay que retirar la guía de Seldinger, retirar la guía de Seldinger. Y definitivamente hoy en día la utilidad del ultrasonido para disminuir la tasa de complicaciones. Entonces, en términos generales, eso para cerrar, son las recomendaciones generales para cateterización venosa central. Número uno, la necesidad de hacer el procedimiento completamente estéril con asepsia y antisepsia. Y el procedimiento, en caso de que tenga sospecha de que se ha violado la asepsia, hay que terminar el procedimiento y volver a preparar. Tener una plena comunicación con el paciente, ser liberal con la infiltración con lidocaína. Esto mejora, obviamente, la satisfacción por parte del paciente. Si el paciente está en ventilación mecánica, podemos aplicar un ansiolítico o profundizar la ansiolisis, cambiar a otro sitio si no hay éxito con 3 intentos y no meter la guía dentro del corazón. Esto puede provocar arritmias, algunos inclusive con cierta manejo un poco temerario, introduce la guía para provocar las arritmias y para que de esa manera darse cuenta que el catéter se fue por la posición correcta. Y lo último, si la guía no pasa, hay que retirar tanto la guía como la aguja simultáneamente, porque de lo contrario se puede hacer de que la aguja que tiene un filo pueda cortar el catéter y provocar una fractura del catéter y eventualmente embolia del catéter.